Por supuesto que la pandemia tuvo mucho que ver, porque quienes no tenían la posibilidad de internet, de conectarse, lamentablemente tuvieron que desconectarse de la educación. Y en ese año muchos chicos quedaron sin esa posibilidad, principalmente los de escuelas vulnerables o de sectores vulnerables que no tenían la posibilidad económica de poder conectarse a internet. Pero el tema de la educación en Argentina lleva décadas, una tragedia que aparentemente nadie puede encontrarle la solución. Con el tema vamos a desarrollarlo con Liliana González para hablar justamente de qué nos pasa con la educación en Argentina. Liliana, ¿cómo estás? Más allá de los números. Más allá de los números, viste que siempre que pasan estas estadísticas uno dice, bueno, los números no hablan, los hacen hablar. Y la verdad que lo que he leído hasta ahora son todos análisis políticos. La culpa es del gobierno anterior que desfinanció, la culpa es del actual gobierno, la culpa es de la cuarentena. Y la verdad que me parece que es mucho más complejo el tema y lo venimos arrastrando hace muchísimos años, antes de la pandemia. Yo ya supe tener un chico de clase muy adinerado de 14 años que sus padres consultaron porque el chico había decidido nunca más leer en su vida. No quería leer, por lo tanto, la madre le leía las 14 materias del segundo año, le hacía los resúmenes, le leía los resúmenes, no era pobre, no era marginal, no era que tenía hambre en la panza, era una decisión de no leer. Cuando yo le pregunto por qué, me dice, odio los libros, y cuando le digo, ¿qué te pasa con los libros? Tráeme uno, lo abre, y me dijo esta frase que a mí me dejó pensando desde hace 8 años. ¿No ves que acá adentro nada se mueve? Entonces me parece que este ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con la pobreza, porque por supuesto que los chicos vulnerables son los más perjudicados siempre, en todo, en salud y en educación, pero hay ejemplos de que se han podido superar, o sea que yo no quiero analizar eso, quiero analizar qué le pasa a los chicos con la lectura. Y eso tenemos mucho que ver el mundo que le mostramos los adultos. Si los chicos van a la cama con el celular en vez de con un cuento, los estamos privando del universo del lenguaje. Cuando yo digo universo del lenguaje, digo, primero el lenguaje oral, los chicos tienen que aprender a hablar, y según cómo aprenden a hablar en tiempo y forma, después viene la lectoescritura. ¿Qué dicen hoy los fonoaudiólogos? Hablan más tarde, hablan mal, tienen poco vocabulario, vocabulario extranjero, vocabulario robótico, vocabulario del TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, nos metamos en la escena familiar. ¿Qué puede estar pasando ahí? Por un lado, mucha soledad, muchos chicos de padres que hipertrabajan, y en la soledad no se construye el lenguaje, porque para construir el lenguaje, que no es un tema de almanaque, sino todos los chicos hablarían en tiempo y forma a los 2 años, para construir el lenguaje necesita que se le hable, y las pantallas no le hablan a los chicos. Entonces, hay padres que hablan, hay espacios de conversación, por un lado. Por el otro, hay casos donde la sobreprotección hace que el niño no hable y que después no quiera leer y escribir, y que tienen que ver con estos padres que están, no son ausentes, son tan presentes que hablan por él, piensan por él, sienten por él, ¿no? Apenas el chiquito empieza a llorar, ya le están dando algo pensando que es eso, cuando en realidad todavía no le han dejado de decir agua, no le han dejado de decir frío, no le han dejado de decir pururú, qué sé yo, no lo dejan hablar porque hablan por él. Pero también hay otra escena en la familia. Hemos hablado de la poca presencia de los padres, de la excesiva presencia de los padres, y el factor que para mí es fundamental es la excesiva presencia de pantallas. Con las pantallas no se habla. Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud nos dicen, hasta los 2 años no. ¿Por qué? Para que aparezca el lenguaje, y el lenguaje no aparece cuando el chico está lleno de imágenes, hiperconectado, hiperestimulado, apretando botones, todo bien hecho por el otro, no simboliza, por lo tanto no construye el lenguaje. Además de eso, de la presencia de pantallas precoces en la infancia y la sustitución del cuento por el celular y el ejemplo que le damos los papás de estar todo el tiempo con el celular en la mano, también pasa por ahí que los chicos están viendo pocos padres lectores. Los libros que antes teníamos en la mesa de Lux hoy han sido barridos por Netflix. Los chicos no nos ven más con celular que con libros. No digo que esto sea general, por suerte hay familias lectoras y por suerte hay gente que compra libros y lee, pero en realidad, en general, muchos chicos en el consultorio, el padre les dice, nunca te veo con un libro en la mano, y los chicos dicen, y yo a vos tampoco. Entonces, ¿cómo se van a enamorar de un libro? Como diría aquel paciente, si acá adentro nada se mueve. Y si uno abre un libro, en realidad son hojas blancas, amarillentas, manchas negras, que no se mueven, que no hay colores, que no hay sonido, que no hay enchufes, que no hay cables, que no hay botones. Todo eso está dentro de uno, ¿no? Es un niño que tendría que querer desafiar
interpretar esas manchitas negras, que son las letras y las palabras, para que de ahí salgan los príncipes, las hadas, los brujas, los superhéroes y todo lo demás. Algo nos está pasando. Si estamos pensando que de esta crisis, de esta incapacidad para leer, escribir o comprender un texto, lo tiene que hacer solo la escuela, estamos equivocados. Tenemos que empezar desde casa, respetando esos 2 primeros años sin pantalla para que los chicos creen el pensamiento simbólico, que haya libros, que circule libros, que salgamos a comprar libros, que se lea en casa, que haya un amor por la lectura también en casa. Si no, vamos a dejar la escuela sola de nuevo, ¿no? Como siempre, y la escuela sola no puede. Sí le diría a la escuela que la comprensión de textos es un trabajo que no es tan difícil de hacer. Basta con que no sumemos a la literatura la gramática. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay hermosos textos, pero si son usados para subrayar los verbos, los sustantivos y los adjetivos, los chicos no se enamoran de la literatura. A los chicos hay que darle textos lindos y que los desafíen con preguntas. ¿Qué le cambiarías al personaje principal? ¿Qué harías vos si fuera? ¿Qué otro final le pondrías? ¿No? ¿Qué preguntas le harías a Platero? Si Platero no es siempre un burro. Platero no está para subrayar los adjetivos calificativos, está para hacerle preguntas. Entonces ahí los chicos sentados en redondo con un texto en la mano y que le hagan preguntas al texto entre todos, así se aprende a comprender los textos. La verdad que los chicos, cuando se une la literatura con la gramática, la rechazan un montón porque después viene la prueba, ¿no? Mientras la escuela sea enciclopedista, memorista, mientras estemos buscando respuestas en vez de enseñarles a hacerse buenas preguntas, la comprensión de texto va a estar cada vez más lejos de ellos. Y ni hablar, Silvia, que pasan de las fotocopias a los libros en la universidad, y ese salto es tan abismal que, bueno, esto explica muchísimas de las causas de deserción universitaria también. Sí, nos quedamos, sí, Liliana, con algo del comienzo de tu reflexión. No echarle la culpa al otro, no dejar que la escuela se haga cargo de esto, ir más allá de los números de estas pruebas a aprender y entender que todavía hace décadas vivimos en una tragedia en la educación y algo hay que hacer. Gracias, Liliana. A ustedes.